Salve María. Todos. Salve María. Salve María, hermano Alexander. Salve María, un gusto estar aquí con ustedes. Alexander, salve María. Salve María, hermano Mauro, hermano Limber. Salve María a todos. Estamos hoy en un live totalmente único, inédito, porque es la primera vez que tenemos la honra de contar con la presencia del hermano Alexander Cavalcanti, que es miembro veterano de los Heraldos del Evangelio, ya décadas de vida religiosa, de vida consagrada en favor de la Virgen dentro de los Heraldos del Evangelio, y queremos pues darle una bienvenida calurosa, como bien se merece. Pero antes que nada, el hermano Cavalcanti va a responder junto con nosotros las preguntas que vayan surgiendo durante este live, pero vamos a iniciar con una oración. Bien, iniciando con una oración, pidiendo que María Santísima a todos nos bendiga de manera muy especial en esta conversa que hoy vamos a tener. Por favor, hermano Alexander. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo que gustaría que el hermano Cavalcanti nos cuente un poco. Naturalmente, él es uno de los heraldos más formados dentro de la orden. Es doctor en teología. Así que yo gustaría, hermano Cavalcanti, que usted nos explicara un poco de su trayectoria de formación, porque él también forma sacerdotes, forma también muchas personas que ya hoy son sacerdotes, etcétera. Bien, es una alegría porque yo conozco a los heraldos hace bastante tiempo, conocí a Dr. Plinio, incluso Dr. Plinio fue mi padrino de confirmación. Y tener esa gracia de haber conocido a él, conocer a Monseñor, tener toda la formación dada por Monseñor Juan Clá en los Heraldos del Evangelio. Ahí, claro, estudiamos filosofía primero, después teología, y luego fui a hacer mi bachillerato, que fue concluido en la Universidad Católica Bolivariana de Medellín. Después aquí fui mandado para Lima para hacer la maestría, donde hice la maestría en teología aquí en Lima, y luego de ahí me invitaron a ser profesor en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, y comencé como profesor de Introducción al Cristianismo. Actualmente soy profesor no solo de Introducción al Cristianismo, sino también de Mariología, de Teología de la Vida Consagrada, de Eucaristía y también de Antropología Teológica. Después hice el doctorado, una tesis de doctorado sobre María en el sacrificio de Cristo, donde se analiza exactamente esa participación de la Santísima Virgen María en el sacrificio de nuestro Jesucristo. Y es todo eso por orden de los superiores, pero que Dios va sacando su provecho para poder ayudar en la formación de uno, pero también en el apostolado, en ayudar a las personas a tener una certeza de la fe, porque la fe católica es de una certeza, de una seguridad que uno no conoce. Y cuando va conociendo, cuando va estudiando un poquito más de la teología, va profundizando en la teología, uno va viendo la grandeza de esta fe cristiana y cómo eso está sustentado, como decía el Papa Juan Pablo II, tanto por la razón cuanto por la fe. No solo la fe, sino también por la razón. Decía él que la fe y la razón son como las dos alas que elevan al hombre al conocimiento de Dios. Por eso es muy importante que conozcamos también los fundamentos de nuestra fe. Y es una alegría para mí estar con ustedes aquí, exactamente para hablar sobre ese fundamento de nuestra fe, que muchas veces fue cuestionado por algunos de nuestros hermanos que, manteniendo una cierta fidelidad a Cristo, pero se desvían de algunos puntos centrales de la fe católica. Tal cual, es eso mismo, hermano Alexander. Y de hecho, vale la pena, para poder dar marco a todo lo que ahora se va a responder, poder dar una pequeña idea, una pequeña introducción, que es la siguiente. Y el hermano Alexander va a responder las preguntas que se puede hacer en este live, en esta hora, pero un marco, una introducción, para que ustedes tengan claro una cosa. ¿Qué cosa? Es que, bien dice San Pablo, existe una fe, un solo bautismo, un solo Señor. Cuando Jesús, nuestro Señor, funda la Santa Iglesia, Él no dice, Pedro, tú eres piedra, fundaré, y en ti fundaré mis iglesias. No, Él dice, Pedro, tú eres piedra, y sobre ti fundaré mi iglesia. Él habló en singular, es decir, hay una iglesia, no hay muchas iglesias. Si Él dijera, fundarás una de mis iglesias, ahí entendemos que habrá una serie de opciones, entre comillas, para poder ir por ese camino y encontrar a Jesús. Pero Él no dejó esa vía, Él dejó la vía, una vía. ¿Cuál fue? Que es justamente una iglesia que Él funda, una institución que es la que nos une a Dios, que es justamente la Santa Iglesia Católica. Si uno no tiene claro esto,
todo lo que podemos conversar puede quedar un mero debate, pero no buscamos un debate, hay que buscar la verdad. Y la verdad se encuentra justamente en la palabra revelada que Dios nuestro Señor dejó en las Sagradas Escrituras. Por tanto, existe una única iglesia. Pero curioso, hermano Alexander, Dios dice que todos sean uno, una iglesia, pero ¿sabe usted cuántas denominaciones cristianas hay? Difícil. La última vez que he leído, ¿cuánto? Eran 30.000. Hoy subió, yo tenía que ir a 10.000. Ya subiendo cada... Curioso, o sea, es medio contradictorio, ¿no? O sea, Jesús nos llama a la unidad, sin embargo, hay 30.000 denominaciones que se dicen católicos o cristianos, perdón. O sea, hay 30.000 grupos que dicen, aquí está la verdad y tú no la tienes. Es impresionante. Mire, hermano Eduardo, creo que hay una cierta lógica en esto. ¿Cuál es la lógica? Porque vea bien, si yo tengo el camino más recto entre dos puntos es la recta. Eso aprendemos de matemática, ¿no? El camino más corto entre dos puntos es la recta. Si yo tengo un camino para llegar de aquí hasta aquí, es el único, más rápido, correcto. Ahora, si yo quiero usar otros caminos, existen miles de caminos. Yo puedo dar la volta para atrás, por la frente, por un lado, por otro, en 30 grados, en 40, en 45. Existen miles. Entonces, cuando yo salgo del camino correcto, se abre un abanico de opciones delante de mí. É por isso que antes de existir protestantismo, já tivemos um problema grande com uma pessoa chamada Juan Hus, que justamente defendia o tema do livre exame, que vai ser utilizado depois por Martin Lutero. E João Hus exatamente dizia isso, que cada pessoa interpreta a Bíblia como lhe pareça, de acordo com a inspiração do Espírito Santo. Então, perde um ponto central de que nosso Senhor Jesus Cristo havia dado, que é a guia do Espírito Santo para a igreja. Porque Cristo disse, eu me vou, pero les enviaré o Espírito Santo. Interessante. Então, para que Cristo envia o Espírito Santo? Para manter a unidade da igreja fundada por ele. Porque, como você disse, Cristo disse, pero tu eres pedra, e sobre essa pedra edificaré mi igreja. Tal qual. E, portanto, ele envia para manter o ordem dessa igreja o Espírito Santo, que guia a quem? Ao magistério. Então, temos las Sagradas Escrituras, tenemos la tradición de la iglesia, que después si quiere podemos explicar mejor qué es la tradición, es muy importante, y el magisterio que mantiene la unidad de la iglesia. Cuando se sale de esto, todos los caminos comienzan a desviarse. Y por eso que hubo un fato interesante, un hecho interesante una vez. Yo era joven, debe tener unos 20 años más o menos, y estaba rezando en un lugar, y de pronto se acercó una persona, hasta respetuosa, ¿no? Dice, mire, queria falar um pouquinho, começou a conversar comigo e me dei conta de que queria hacer-me salir da igreja católica e entrar para a sua igreja protestante. ¿A usted? Sí, claro. Entonces yo le dije, está bien, pero ¿tú tienes alguna religión que eres tal? Y dice, no, yo soy protestante. Dijo así, soy evangélico. No, ellos no gustan mucho de decir protestante. Después se puede explicar por qué que utiliza esa denominación, ¿no? Pero eso es que soy evangélico tal, ¿no? Ah, bien, perfecto. Ahí yo le dije, ¿sabe qué? Yo una vez me decidí a ser protestante. El tipo ya quedó interesado. No. Ahora ya tengo uno más, ¿no? Sí, claro, tomé la decisión. Entonces yo salí de casa y dije, voy a ser protestante. Entonces había una iglesia que era la iglesia bautista, cerca de mi casa, entonces yo voy a la iglesia bautista. Pero cuando estaba llegando a la iglesia bautista, vi que había una adventista del séptimo día. Entonces, me voy a la adventista, porque de pronto es mejor que ella, ¿no? Está mejor pintada y todo. Estaba más bonito. Todo. Estaba en Brasil, había una parte de sufrir. Yo digo, qué cosa buena, ¿no? Para sufrir, va a ser bueno. Suena bien. Entonces, yo ahí después vi que había la presbiteriana, había la iglesia anglicana, había la luterana, había la calvinista, y pregunté para el hombre, mira, ¿cuál de estas es la verdadera? ¿La tuya? Porque si Cristo es uno, solo fundó una iglesia. Correcto. ¿Cuál de todas esas iglesias es la verdadera? El tipo quedó así un poco calado, ¿no? Y dice, porque Cristo dijo, todo reino dividido entre sí mismo perecerá. Correcto. ¿Tú conoces algún reino más dividido que los protestantes? El hombre quedó así un poquito y se despidió cordialmente y tal. Sí, hasta luego, nos vemos y ya no insistió más, ¿no? Impresionante. Porque efectivamente, digamos que uno diga, está bien, perfecto, voy a ser protestante, pero ¿y de cuál de ellas? ¿Cuál de las denominaciones es la verdadera? De las 30.000, es como un menú, o sea, que uno puede elegir en lo que uno quiera. A cada uno que guste. Es terrible, porque es no es subjetivista la fe, ¿no? Eso te dice, objetivo.
comentam las llamadas fe de supermercado. No sé si ya escucharon esa expresión. por favor. La fe de supermercado. ¿Ya escucharon esto? No. Es muy interesante porque uno entra en el supermercado, cosa que es de nuestra sociedad moderna, ¿no? Antiguamente no existían supermercados. Las personas que son mayores tal vez vieron la época que comenzó a surgir supermercado. ¿Qué pasa en un supermercado? Entras, miras ahí, yo tengo 5 o 6 marcas de azúcar. A mí me gusta este azúcar, yo levo este. Aquí tengo 5 o 6 marcas de jabones. Entonces yo elijo este y levo. Yo voy a un supermercado y elijo lo que me gusta. Aquí lo que me gusta o que le cabe en mi bolsillo. Y es lo que yo elijo. Para las cosas comerciales eso está perfecto. Pero cuando yo comienzo a buscar una religión de acuerdo con mi gusto, yo ya no busco la religión de Dios. Exactamente. La fundada por nuestro Jesucristo. Porque está en el credo. Cree en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Exactamente. Exatamente. Entonces, aquí está el camino. No podemos tener una fe de supermercado que sabemos eligiendo lo que me parece a mí. No. La religión es aquello que nos diga con Dios. Por supuesto. Exactamente. Eso mismo. Oiga, no, hay para ver un tema vasto. Ahora volviendo a nuestro amigo que estuvo la semana Que anterior. diga ese paso, no puedo venir hoy. Ya yo dije. Fue invitado, cordialmente, pero nos Estamos viene aquí acá para la notaría. responder, pero bueno, ha dejado escritas sus preguntas. Pero sus preguntas. Pero la gente también está Por supuesto, llenando de preguntas aquí. Hay que responderle mejor a este, con respeto lo decimos, Señor. el señor hermanastro, digo hermanastro, hermano Cavalcanti, ¿por qué? Porque si, él dice que no tiene a María por madre, y como no tiene a María por madre, no podemos decir que sea nuestro hermano, es decir, es nuestro hermanastro, ¿no? Porque el católico es hijo de Dios y hijo de María Santísima. Él no quiere ser hijo de María, por tanto No quiso, es un hermanastro. Pero vamos a las preguntas. ¿Sabe que antes, solo para completar, eso que usted está diciendo que son hermanastros, quien lo habla es Juan Pablo II. Ah, mire, Sí, saberlo. São Juan Pablo II habla exatamente isso, de que isso que você está dizendo, ¿no? Que os protestantes ou os que não são católicos propriamente, que seguem parcialmente a nosso Jesucristo e negam a participação de Maria em nossa salvação, têm a Cristo por padre, mas não têm a Maria por madre. Então, se não tem a Maria por madre, dizia Juan Pablo II, não podem ser considerados nossos irmãos, sino hermanastros. Ahí está. Bien, ahora vamos a tomar cuidado con un detalle, ¿no? Vamos a mantener nuestra conversa con un nivel de respeto. Alturada. Porque a pesar de que tenemos pensamientos diferentes, tenemos religiones diferentes, caminos diferentes, pero vamos a respetar. Por supuesto. Evitar insultos y cosas así, porque si no caímos a un nivel que no es el nivel que merece. Pero puede ser, temas. puede ser que el hombre llame de acá a poco. Sí, que puede hay que estar atentos ser. a las llamadas telefónicas que también pueden hacer. Tal vez el teléfono. Hermano Eduardo nunca contesta el teléfono. ¿Cómo que no? ¿Eh? Cuando llama usted No, siempre solo WhatsApp. No, pero el día de hoy pueden llamar por teléfono si gustan. Pero a ver, hermano Mauro, el hermano Limber tiene una pregunta que la dejó este pregunta señor. que dijo así que nunca responden los católicos. Pregunta, ¿por qué ustedes adoran imágenes? Uy, Dios santo. Es la pregunta que dice que nunca le han respondido los católicos, que es algo que siempre hace esa pregunta y nunca responden, que se quedan callados. Claro, eso es típico, vamos a decir así, que ya se ha respondido siempre, pero vamos a profundizarla bien. Isso é muito comum. Outro dia estava em um lugar aqui em Lima. Ajá. E uma pessoa me abordou, não, nem sequer era peruano, era colombiano este senhor. Colombiano. Joven. Com respeito tudo, ¿no? Pero Sí. si usted que es católico, sí, soy católico y tal, pero usted es católico, parece que tiene así una idolatría por la Virgen, ¿no? Y yo dije, mira, ¿tú sabes bien qué significa idolatría? Interesante. Y el hombre, sí, es adorar las cosas, tal. Dice, mira, tu pregunta que me estás haciendo ya fue respondida hace 1600 años. Estamos ya en el siglo XXI. Esa pregunta fue respondida en el siglo IV por San Epifanio. Wow. Porque San Epifanio, que era obispo de Salamina, en Chipre, definiu muy claramente la diferencia entre latría, dulia y hiperdulía. Interesante. Entonces los que están apuntando pueden apuntar latría, dulia y hiperdulía. Latría es el culto que se da a Dios. Entonces de ahí viene la palabra idolatría. Latría, ¿qué significa? Reconocer que Dios es ese ser es superior a nosotros, ontológicamente, esencialmente superior, que Él es el único creador. Entonces reconocemos una diferencia llamada diferencia ontológica, diferencia de esencia. Yo soy criatura, Él es creador. Ese culto de adoración o de latría
solo se da a Dios. Interesante. Bien, después San Epifanio va a decir, existe un segundo culto, que es el culto de Dulia. Interesante. El culto de Dulia, que es un culto de reconocimiento, pero no se reconoce una diferencia de esencia, sino diferencia de grado. Entiendo. Entonces yo tengo la misma esencia que esa otra persona, pero reconozco que él tiene más virtud que yo. Entonces yo tengo una veneración por él. No importa Ese que no culto sea de la de misma Dulia. naturaleza. Puede ser un ángel. Puede ser un ángel. Claro. Un ángel también. El culto de Dulia se da a los santos y a los ángeles. Seres humanos y ángeles. Y ángeles. Perfecto. Bien. Y ahí, después la iglesia va a definir que para la Virgen María, por su unión con nuestro Señor Jesucristo, para ser más teológicamente preciso, por su unión con la unión hipostática, por ella, la unión hipostática, que es la unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, y la única persona se da en María, por María, y aquí va el punto principal, con la participación activa de María. Entonces, el único ser, no solo ser humano, el único ser existente que está unida a esa unión hipostática, que tiene relación con esa unión hipostática, es la Virgen María. Y por eso se da a ella un culto llamado de hiperdulia. Interesante. ¿Qué significa el culto de hiperdulia? Es el mismo culto de Dulia, pero dado de forma superior por el hecho de que María es la Madre de Dios. Interesante. Muy bien. Socaganche, buenísimo. Bien. Y la, Ahora vamos la al hiperdulía, la tría. No quedó la tría. La tría La tría. es a Dios. A Dios. Dulia ¿A eso? a los ángeles, a los santos, o incluso a una persona que consideramos superior, consideramos venerable y tal. Y hiperdulía a la Virgen María. Después se habla en protodulia a San José, que esencialmente no hay una diferencia, ¿no? Y la dulía en general ya sería en general. Claro. Por tanto, recordando, nosotros nunca adoramos a María. Por tanto, no prestamos a María un culto de latría ni de adoración. A María prestamos un culto de dulia. Reconocemos en María la superioridad que ella tiene por ser la Madre de Dios. Por tanto, no existe idolatría. El tema de las imágenes. Entonces, siempre va al texto de Éxodos, y ahí está en Éxodos, donde Éxodo se 20. dice, Éxodo capítulo 20, que Versículo dice, 4. versículo 4, y va a decir, no adorarás, vamos a ver cómo está escrito aquí. Ajá. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Entonces eso los protestantes están siempre leyendo eso aquí para nosotros, ¿no? No te postrarás, no prestarás culto, etcétera, Entonces, por tanto, no harás imágenes para adorarlas. Aquí muchas personas, infelizmente, se quedan confundidas, porque llega una persona en tu casa, te muestra en tu propia Biblia que dice, no harás imágenes. Entonces tú te quedas, wow, entonces estoy mal. Yo tengo imágenes en mi casa, yo tengo, y la Biblia aquí, estoy encontrado con la Biblia. E quantas vezes eu vejo católicos que quedam impressionados e inseguros com isto. Na primeira vez que escutei isso, eu também me quedei inseguro. Pero há um ponto principal que devemos considerar. Que as Sagradas Escrituras, incluso ensina isso o Concílio Vaticano II, as Sagradas Escrituras devem ser sempre lidas em seu conjunto. Nunca podemos sacar um texto da Sagrada Escritura fora de seu conjunto. E que vamos encontrar no conjunto das Escrituras? Que quando houve aquela plaga de las serpientes ardentes en el desierto, Dios mandó a Moisés, haga una escultura de una serpiente. Dios no puede entrar en contradicción con él mismo. Claro, no puede. ¿Cómo él va a decir en un momento, no hago esculturas, y después Dios dice, haga una escultura de una serpiente? En otro momento, cuando Dios determina cómo debe ser el arca de la alianza, y da todos los detalles del arca de la alianza, punto por punto, cómo debe ser, las medidas, todo, dice, haga 2 ángeles de oro y coloque sobre las esculturas, 2 ángeles, coloque sobre el arca de la alianza. Entonces Dios manda hacer esculturas. ¿Cuál es el problema? No harás imágenes de escultura para adorar. Ese es el tema. Yo no puedo adorar una imagen. La imagen es una representación. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, ese libro, y en ese libro tenemos una representación de la imagen de la Pietà, que todos conocen, la Pietà famosa de Miguel Ángel. Aquí, simplesmente, eu tenho o quê? Uma hoja de papel, que se podia estar pintada qualquer coisa, e está estampada a Virgem Maria. Não é que a Virgem Maria está aqui. Claro. Cristo não está aqui. Isso é um papel. Pero representam para nós, que somos seres humanos, que temos corpo e alma, representam a Virgem Maria e a nosso Jesus Cristo, e por isso nos ajuda a recordar. É tão sencillo, hermano Cavalcante, é tão sencillo com a explicação assim que... Claro, pero
es interesante lo que dice San Juan Damasceno, porque hubo una época en que esa cuestión de las imágenes fue muy compleja. Hubo muertes por eso. El Imperio Bizantino El también Imperio hubo, Bizantino hubo durante siglos una discusión con los iconoclastas que querían destruir las imágenes y invadían las iglesias para destruir las imágenes, y hubo conflicto armado, hubo personas que fueron condenadas a muerte por eso, imperadores que fueron iconoclastas, todo un tema muy complejo, ¿no? Y San Juan Damasceno, que vivió un poco más o menos esa época, San Juan Damasceno da un argumento clarísimo. Él dice, mire, el propio Dios hizo una imagen. No, eso no Cavalcanti. ¿Sí? Con la encarnación, A ver. con la atentos. encarnación, Dios hizo una imagen de Dios. Nuestro Señor Jesucristo tiene cuerpo y Él es Dios. Y en su cuerpo, Él tiene materialidad. Entonces decía San Juan Damasceno, a partir del momento que el propio Cristo tiene cuerpo, evidentemente no se duda que podemos representarlo. Por supuesto. Él quiso hacer esa imagen. Entonces sí, exactamente. Entonces es clarísimo. Por supuesto. No, es que es irrefutable del tema de las imágenes. Y por esa razón uno debe tomar, pero muy en cuenta, y hay que resaltar lo que dice el hermano Alexander, de que uno tiene que leer la Sagrada Escritura siempre en un contexto. Porque si fuéramos a leerlo al pie de la letra, todos estaríamos mancos, ciegos, cojos, porque Dios dice, si tu mano te hace pecar, córtala, si tu ojo te hace pecar, córtatelo. O sea, no había forma. Estaríamos, de por sí todos estaríamos tuertos, todos estaríamos, pero ciertamente los que no piensan como la doctrina que dejó nuestro Señor Jesucristo, a veces gustan de contextualizar lo que puede convenir o no convenir, a punto que ustedes bien saben de que hay partes de las Sagradas Escrituras que en las Biblias no católicas fueron omitidas. Ciertos libros que están en la Biblia católica no están en otras Biblias hechas por los que no son católicos. Es interesante ver cómo a veces, como bien decía el hermano Alexander, es una fe a veces de supermercado que uno elige lo que uno gusta. Hermano Mauro tiene aquí unas preguntas. A ver, las preguntas que están haciendo ya. Interesante lo que dice aquí Mari Carmen, que todos nosotros Robina. somos imagen de Dios. Exactamente. Cuando Dios cría a los hombres, dice, serás imagen, vamos a hacer al hombre imagen y semejanza nuestra. Y él lo modeló Muy del barro. interesante, muy bueno. Aquí la pregunta. Hay una pregunta aquí Pues el barro fue el de primero. don Jorge Reaño. ¿En qué parte de la Biblia dice que la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo? Por favor, Interesante, hermano muy Cavalcanti. buena la pregunta, excelente pregunta, porque ¿dónde vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras que la Iglesia Católica es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a encontrar eso desde el inicio hasta el final de las Sagradas Escrituras, desde que la leemos correctamente. Ah, usted va a decir, pero no está la palabra católica, ¿y está la palabra protestante? Tampoco, ¿no? Entonces ahí estamos, Está hasta ahora estamos al mismo pentecostal, nivel, sí, ¿no? está- No está adventista, no está pentecostal, no está par de sufrir, ninguna de esas está ahí. Bien, ahora católico sí está, porque hay que recordar que la Biblia no fue escrita en castellano, ni en portugués, ni en inglés. La Biblia está escrita sobre todo en 3 idiomas, en hebreo, está escrito partes en arameo y otras partes en griego. Y en griego, cuando se habla de que la salvación de Cristo es universal, en griego está escrito católicos. Cuando la Biblia de los 70, que es la traducción del Antiguo Testamento, traduce para el griego, también vamos a encontrar que la bendición que Abraham recibe es una bendición para todas las naciones. Y ahí también va a estar en griego católicos. Cuando Isaías dice que el Mesías que vendrá será luz para todas las naciones, frase que va a ser repetida por el profeta Simeón, también vamos a encontrar la luz para todas las naciones, es decir, universal, católicos. Bien, por tanto, ¿qué vamos a encontrar aquí? Primero que la palabra católico sí está, pero más que una palabra católico, porque no entramos a una religión por una palabra, Claro. sino que entramos para seguir el camino verdadero. Si analizamos todas las Sagradas Escrituras, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo viene con una intención, se encarna con una intención, que es salvar a la humanidad, pero permanecer esa salvación por toda la eternidad. Porque la salvación de Cristo es universal y debe mantenerse hasta el fin de los tiempos, como termina en el Evangelio de San Mateo, está afirmado al final del Evangelio de San Mateo, exactamente que Cristo dice, permaneceré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Bien, por tanto, nuestro Señor Jesucristo va a permanecer. ¿Y cómo permanece? Él instituye 12 apóstoles.
Entre esses 12, elige a uno que se chamava Simão. E quando lo saluda por primeira vez, lo mira e diz: Simão, será chamado Pedro. E Simão não entende. Hijo de Jonás, por que me chama de Pedro? Não entende. Anos depois, chega Pedro e diz: Pedro, tu eres piedra, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, havia instituído 12 apóstolos, dentro de los 12, instituiu uno como cabeça. Aqui, hasta aqui temos. Depois vai chegar a última cena. Na última cena, Cristo toma o pão e toma o vinho e diz: Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. E depois disse para os apóstolos: Haced isto em memória minha. Ele institui a estes 12 para seguir e fazer o que Cristo fazia em memória sua. Depois Cristo morre na cruz. Morre na cruz, ressuscita. Vuelve, aí está no Evangelho de São João 20:22, Cristo sopla sobre os apóstolos e diz: Recibam o Espírito Santo. Aqueles a quem perdonam os pecados serão perdonados. Aqueles a quem retenham os pecados serão retenidos. Por que Cristo sopla sobre os apóstolos? Para dizer: são estes que estou instituindo. A esse lhe dou o poder de perdonar os pecados. Então, Cristo instituiu 12 apóstolos, lhe deu o poder de perdonar os pecados, lhe deu o poder, também está na Escritura, de interpretar as Sagradas Escrituras, e lhe deu também o poder de consagrar o pão e o vinho. Os apóstolos se reúnem no cenáculo, depois da morte de Cristo, e aí recebem o Espírito Santo. Os apóstolos seguem o que chamamos a igreja primitiva, daí a importância grande da tradição. Os apóstolos, evidentemente, eram seres mortais e são mortos. Praticamente todos eles foram mártires, com exceção de São João Evangelista. Pero os apóstolos tinham discípulos, e seus discípulos, entre os discípulos dos apóstolos, os mais famosos, vamos citar São Policarpo, São Inácio de Antioquia. Esses que foram os primeiros obispos da igreja. Esses depois foram formando outros, e vamos encontrar em cada siglo do passado essa sequência de los obispos que foram ordenados por los apóstolos. Essa sequência que inicia com nosso Senhor Cristo e permanece hasta hoje. Incluso del Papa e a continuidade também, não? Exatamente. O Papa que estamos agora é del 265. Exatamente. Em sequência de São Pedro. Bem? Agora, se buscar, só para concluir, se vamos buscar, por exemplo, não sei, um testigo de Jeová do século II. Conheces alguém? Não. Um testigo de Jeová do século III. Pode citar alguém? Não. Um luterano do século VIII. Tampoco. Não há. No existe. Um calvinista do século IX. Nada. Não há. Agora, pergunte, um católico do século I, temos os 12 apóstolos, temos São Policarpo, temos São Inácio de Antioquia e vários outros. Do século II, vamos a São Clemente de Alejandria, vamos a São Alejandro de Alejandria, vamos a Orígenes, vamos assim, São Justino. Se vamos a cada siglo, depois vamos ter São Agustín, temos todos os siglos, temos nomes famosos. En el año 1500 aparecen los primeros protestantes. Van a aparecer los primeros que son conocidos hasta hoy, ¿no? Exactamente. Aquí hay que hacer una pausa, no para que se vayan, es para que ustedes hagan algo importante. Hermano Mauro me acaba de informar que hay 386 participantes. Buenísimo, felicidades. Sin embargo, solo 164 compartido. O sea, la mitad no compartió. Esa es una... La mitad no compartió. Sí, la mitad no compartió. Pero se acuerden que yo había venido con la condición de que compartan. Es verdad. Exactamente. Se puede perdonar. Ese pecado. Ese Por pecado. favor, señores, no nos deje mal. En verdad, la falta del hermano Mauro porque no avisó con énfasis, así que el hermano Mauro es el responsable. Tiene que hacer recuerdo, el hermano Mauro. No, vamos a compartir. Ahora que ya hicimos esta pausa, la propaganda, hay otra pregunta. Aquí, a ver, hermano Mauro, ¿cuál es? Voy a poner acá. La pregunta es de Mari Castañeda. ¿Por qué alguna parte de la Biblia de los que no son católicos se parecen a la nuestra? Alguna parte se parece. Muy buena pregunta, ¿no? Esa excelente pregunta, ¿no? No es que se parece, la gran parte de la Biblia no es que se parece, es la misma. Tenemos la misma Biblia con algunas diferencias, sobre todo de traducción, y algunas diferencias en algunos libros. Ahí hay que explicar el tema de lo que llamamos la canonicidad de las Sagradas Escrituras. Entonces, las Sagradas Escrituras tienen 73 libros.
46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Bien, entonces tenemos esa separación de libros, son los libros que constituyen las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento, como sabemos, era la Biblia hebrea, por tanto utilizada por los judíos y los hebreos en la época anterior a nuestro Jesucristo. Bien, en el año 334 a.C., Alejandro Magno invadiu toda a Palestina e começou a influência grega nesta região. E o idioma grego passou a ser mais importante de toda a região palestina. E com isso, alguns livros que foram escritos nesse período, entre o ano 300 e o ano 0 de nossa era, foram exatamente escritos em grego. Ao total, são 7 livros que foram escritos em grego. Bem, vindo nosso Jesus Cristo, esses livros circulavam perfeitamente em todas as sinagogas, em todos os templos. Pablo lo cita, ¿no? São Paulo lo cita, nosso Jesus Cristo, quando cita sempre essa tradução grega, e, portanto, sempre era a Bíblia que era utilizada. Nosso Jesus Cristo morre, e sabemos que houve aí uma ruptura del rabinato, de los judíos, com nosso Jesus Cristo, com o cristianismo. Bem, depois que houve essa ruptura, os judíos, para diferenciar-se de los cristianos, para marcar a diferença com os cristianos, vendo o crescimento do cristianismo, en el año 90 después de Cristo, rechazaram estes 7 livros que estavam escritos em grego. Então, rechazaram esse livro e consideraram que esse livro não passasse parte de sua Bíblia. Eles sacaram eles de sua Bíblia. Bem, passaram os siglos, mas entre os católicos nunca houve discussão. Así es. E no ano 1517, estamos falando de 15 siglos, em que a Bíblia foi sempre a mesma, incontestável. Isso é muito importante, porque a igreja não pode estar equivocada durante 1500 anos. Irmãos, não podemos pensar que Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e a igreja passaria 1500 anos considerando como revelação divina 7 livros que não são revelação divina. Desculpe, seria uma equivocação tremenda da igreja. Claro, teríamos que quitar São Paulo, porque São Paulo cita a essa Bíblia. Teríamos que dizer que nosso Senhor Jesus Cristo também faz parte dessa equivocação, porque nosso Senhor Jesus Cristo sempre que cita, temos palavras de Cristo citando o Antigo Testamento, sempre cita na versão grega. Se faz a comparação, e as palavras de Cristo sempre são o que estava escrito em grego. Portanto, 1500 anos depois, vão vir aí Martim Lutero, e Martim Lutero vai aplicar em sua religião também, para diferenciar da Igreja Católica, esse critério definido por el rabinato de los judíos, fariseus, incluso eram fariseus, de Yamina, na cidade de Yamina, ou Yabné, del ano 90 depois de Cristo. É dizer, rechazam esses livros que eles chamam de apócrifos. Bem? Depois do Novo Testamento, alguns livros começaram a ser discutidos, de modo que, segundo algumas denominações protestantes, aceitam alguns livros, outras não aceitam, e só perdem, não? Claro. Infelizmente eles perdem, porque, por exemplo, alguns não aceitam a Carta de Santiago, e com isso não têm eles a unção de los enfermos. Vão perder de ter essa unção de los enfermos porque não aceitam a Carta de Santiago. Outros não aceitam a Carta a los Hebreus. Alguns aceitam, outros não aceitam a Carta a los Hebreus. A Carta a los Hebreus é um verdadeiro tratado sobre o sacrifício e o sacerdócio de nosso Jesus Cristo. É um livro precioso. E, portanto, não é dizer que a Bíblia é a mesma Bíblia, pero eles rechazaram algumas partes de alguns livros da Bíblia. Bem, además, evidentemente, há traduções, porque cada pessoa pode traduzir de uma maneira. A Igreja Católica mantém um instituto no Vaticano para analisar as traduções e aprovar as traduções. Uma tradução católica deve ter sempre, quando compramos uma Bíblia, devemos sempre buscar ao início da Bíblia se está a tradução das Sagradas Escrituras. Então, encontramos quem a tradujo e a aprovação da Igreja. Aí temos a segurança de que foi uma tradução verídica. En las primeras páginas. Claro. Y curioso que los protestantes, por decir así, cogieron la Biblia que utilizaron los rabinos cuando excomulgaron el cristianismo, si mal no recuerdo. Pues. Exacto. O sea, los que excomulgaron el cristianismo son los que luego cogen esa Biblia. Exacto, cuando los rabinos excomulgan a los en esa reunión de Yamina, usted recuerda muy bien, el rabinato, que se recordamos bem, 20 anos antes foi a invasão da destruição do templo, em que os romanos destruíram o templo e mataram todos os sacerdotes, só escaparam os fariseus.
Entonces todos los rabinos eran fariseos. Y en la ceremonia que ellos, en la reunión que ellos excomulgaron a los cristianos, rechazaron también estos libros. Y luego se llaman cristianos los protestantes. Curioso. Tú dices en la Biblia que utilizaron los que... Vamos a la siguiente pregunta. A ver. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora yo quiero hacer una pregunta. No, está bueno. pero es así, directa suya, ¿sí? Sí. Entonces hay que hacer en portugués. A ver, por favor. ¿Por qué? No, No, está bromeando, está bromeando. Igual sí para en portugués, así que no hay problema. Portuñol. La cosa es, ¿por qué uno ve que muchos evangélicos, protestantes, etcétera, fueron católicos? Se pregunta a una persona ya, principalmente las generaciones un poquito más antiguas, El 80%. usted pregunta, soy evangélica, pero señora, ¿usted fue católica, sí? Ahí responde que sí. ¿Por qué cayeron en el protestantismo? Muy buena pregunta. Esa es una pregunta muy buena del hermano Mauro. ¿Por qué que muchas personas salen de la Iglesia Católica y pasan al protestantismo? Más del 90% de los protestantes de América del Sur são ex-católicos. Isso é uma realidade. Evidentemente, há pessoas já nascidas em famílias protestantes, e em Alemanha, evidentemente, há protestantes de famílias que há muitos anos são já de famílias protestantes. Em Estados Unidos, há bastante presbiterianos de famílias que há muito tempo já são protestantes. E devemos reconhecer que incluso pessoas que de boa fé já foram educados desde ninho nessa formação protestante e estão aí porque creem que essa seria a sua religião verdadeira. Bem, aí não vamos entrar nessa questão de pessoas que efetivamente já nasceram em um ambiente protestante. Pero que temos a realidade, sobretudo em América do Sul, que 90% mais ou menos de los atuais protestantes são ex-católicos. E por que se dá isso? Porque em verdade nunca foram verdadeiros católicos. Em verdade são pessoas que sim foram bautizadas, iam alguma vez à igreja, mas que em verdade não conheciam a palavra de Deus. Em verdade não conheciam a verdadeira doutrina da Igreja Católica. Porque se houvessem conhecido, não cambiariam. Não havia motivos para cambiar. Os argumentos protestantes são realmente argumentos que não são capazes de convencer a uma pessoa que conozca as Sagradas Escrituras, que conozca o tema da tradição, porque há muita gente que não sabe a importância da tradição. Isso é importante, porque muitos católicos veem um texto da Escritura mostrado por um protestante e se quedam dudosos, se quedam inseguros. Por que se quedam inseguros? Porque não conhecem verdadeiramente as Sagradas Escrituras. Não conhecem o fundamento de sua própria fé. Se perguntamos à maioria dos católicos quais são os principais mistérios de nossa fé, a los católicos a ver. praticantes. Ponga aí. A ver. Los praticantes. Ponga en los comentarios los que asisten cuáles misa todo domingo. ¿Cuáles son los principales los misterios de nuestra fe? Creo que son 5, ¿no? A ver qué dicen ustedes. No van a saber, Manuel Cavalcanti. A ver, no. Los principales. No, mire, já está respondendo aí, mire. Um católico instruído, tá vendo? Já estão respondendo. A ver cuáles son Un los. católico ignorante, seguro protestante, sin duda, por supuesto. Ahí dice otro, ¿qué más dice? Son 3. A ver, Gigi, porque llevaron mal su catolicismo, sin duda, María del Rosario. Por lo general, el católico cambia de religión y su vida termina mal. Uy, dijeron son 5. Se han copiado usted, hermano Mauro. Copiaron de... Son una trampa. Não são 7. Bem, vamos pontualizar isso que é importante. Somos católicos, praticantes, não? Então, vamos conhecer os principais mistérios de nossa fé, por lo menos, não? Por lo menos. Quais são os principais mistérios de nossa fé? Unidade e Trinidade de Deus. Esse é o primeiro. Deus é uno e trino. 3 pessoas, um único Deus. Padre e Espírito Santo. Padre, Hijo e Espírito Santo, um único Deus. Segundo, encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 2, solo esto. De aquí van a salir todos los misterios. Unidad, Trinidad de Dios, encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los principales misterios de nuestra fe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no conocemos nuestra fe, nos sentimos inseguros delante de una persona que aparenta conocer y que sabe manipular muchas veces las Sagradas Escrituras, o sabe manipular memoria, argumentos que incluso são argumentos fabricados para... Falaciosos também, não? Falaciosos, pero vamos dizer uma coisa que é mais de acordo com a realidade. Para não dizer que estão acusando a eles. Não vamos acusar, pero vamos dizer o que é a realidade. São manipulados
Por exemplo, vou lhe dar um argumento que é totalmente manipulado. Hoje você escuta um protestante dizer a Virgem Maria tinha outros filhos. Perfecto. ¿No? Ya. Hay una Es una de las preguntas que está acá. Hay una novela hecha en Brasil, que están pasando aquí en Perú actualmente, hecha por protestantes. Tomen cuidado porque esa novela aparece como la Biblia, Jesús el Hijo de Dios, un nombre así. No sé qué televisión pasa, porque gracias a Dios no tengo tiempo de hacer televisión, pero sé que pasa essa novela, está passando, vi as notícias sobre isso, e muitas pessoas estão assistindo pensando que, mire, que lindo, a televisão falando de Cristo e tal. Pero essa novela é hecha por uma denominação protestante brasileira chamada Igreja Universal del Reino de Deus. E essa novela está llena de herejias sobre a Virgem Maria. Entre elas, apresenta a Virgem Maria com vários outros filhos. Bem? Então, isto são coisas que podem passar. E uma pessoa que é verdadeiramente um católico vê uma coisa assim e vai sendo influenciado. Pero decía sobre esse argumento, não? Hoje um protestante disse, a Virgem Maria tem outros filhos. Pero se vamos observar o que decía os próprios fundadores do protestantismo, que decía Lutero sobre o tema da perpétua virgindade de Maria. Lutero disse, eu creio que a Virgem Maria foi sempre virgem. Exactamente. Lutero. Calvino, também fundador do protestantismo. Estava justamente hoje, terminei de ler reler um tema sobre Calvino. Calvino que decía sobre isto? Quando se levantou a herejia, um tal de Ovídio levantou a herejia por ignorância, disse Calvino, ignorantemente levantou Calvino esta ideia de que a Virgem Maria teve outros filhos, estava totalmente equivocado, disse Calvino. Porque Jerônimo, se está citando aqui essa Jerônimo, explicou perfeitamente que esses não eram hermanos, sino primos. El próprio Calvino. Zwinglio, que também é fundador, dos principais fundadores do protestantismo em Zurique, Zwinglio explica que a Virgem foi virgem antes, durante e depois do parto. En el consensus quinque seculares, os protestantes se reuniram, no ano 1617, se reuniram, os protestantes, para definir o que eles creiam, porque já havia tantos protestantes que sabiam que creiam e que não creiam. E eles definem que aceitam todas as declarações de los concílios de los 5 primeiros séculos. Por isso se diz consenso quinque seculares. E aí está a perpétua virgindade de Maria, ela em 553, a maternidade divina de Maria, 431. Agora, por que os protestantes, a um momento, defendem uma coisa e luego se cambiaram de postura? E luego cambia? Evidentemente por uma estratégia de marketing. Aqui existe uma estratégia de marketing. Quer dizer, eles sabem que os argumentos sobre a justificação luterana, o argumento sobre a sola fé luterana, o argumento da predestinação calvinista, não vão convencer a nenhum católico a sair da igreja católica para entrar em uma igreja que defende a predestinação. Não vão convencer a nada. Então, o marketing protestante tem que encontrar um meio de, a palavra enganar é forte, não? De manipular a consciência dos católicos. E esse meio foi argumentar com coisas que estão contrárias a seus próprios fundamentos. Quer dizer, eles afirmam em seu fundamento que Maria é Mãe de Deus. Eles afirmam que Maria é sempre virgem. E agora manipulam dizendo o contrário. Agora, uma igreja que se fundamenta sua argumentação em uma contradição com sua própria fundação, depois vai dizer que é verdadeira. Perdone-me. Es como que si e quem me garante que depois vão cambiar de volta? Claro, y como si se va mutando, se cambió una vez, se puede cambiar varias veces. Claro. Y de hecho, hermano Cavalcanti, Alexander, siempre hemos tenido largas conversas con evangélicos en misiones que hemos hecho por todo el Perú, en la que son así. Sí. Es una ruleta rusa. Una ruleta, no, rusa no, una ruleta. En la cual usted responde una pregunta, por ejemplo, el tema de la idolatría. No, la idolatría. Vamos con calma, le respondemos paso a paso, de manera desmenuzada, calmadamente, le explicamos todo. Le digo, no vamos a cambiar de tema hasta que usted me diga si está de acuerdo o no. Él nunca dice eso, para empezar. Bueno, otro tema, pasa a otro tema. Qué sé yo, la confesión. Respondemos la confesión, le respondemos claramente, luego va a otro tema. Y cuando terminó de exponer sus preguntas, va nuevamente a la primera pregunta que hizo. O sea, por más que uno argumente, diga... Ya ahora, está cerrado en... Exacto. Ahora, mi pregunta es... Hermano, hago yo una pregunta, ya que hermano Mauro hizo una, también yo, después pasamos a las personas. ¿Por qué razón ellos se encierran en esas ideas cuando uno les demuestra una verdad revelada, una verdad que es tan irrefutable? ¿Por qué razón?
Mira, pueden ser razones personales, pero puede revelar también una inseguridad. Cuando nosotros no tenemos certeza de nuestros argumentos, tenemos miedo de argumentar. Entonces esa inseguridad muchas veces se revela por no querer escuchar la otra parte. Eso pasa muchas veces. Infelizmente pasa también con católicos que no conocen bien la doctrina y por tanto tienen miedo de entrar en la discusión. Pero en general, cuando los protestantes, los que no conocen porque no conocen, pero los que conocen, porque hay teólogos protestantes también que estudian la teología protestante, ¿y por qué no quieren seguir en la discusión? Porque evidentemente saben que al seguir en la discusión van a encontrar una contradicción con su propia enseñanza. Hay un caso muy famoso de Scott Hahn, que era un pastor protestante. Scott Hahn es americano y de familia antigua presbiteriana, y un hombre muy inteligente, muy capaz. Ha escrito varios libros, con poco más de 20 años de edad, casi poco más, llegando a los 30, ya fue invitado a ser el decano de la universidad ahí en Estados Unidos, donde estaba como doctor ya en teología. Pero Scott Hahn, que tenía un amor muy grande por la Sagrada Escritura, daba las clases sobre la alianza en las Sagradas Escrituras, comienza a encontrar las contradicciones en la doctrina luterana y calvinista, porque él era de orientación calvinista, y encontrar las contradicciones en la propia Biblia, porque la Biblia nos habla de la tradición y los protestantes negan la tradición. Y él comienza a estudiar esto, comienza a analizar y va comenzando a estudiar la Iglesia Católica. Pero había sido bombardeado desde niño con argumentos contra la Iglesia Católica. Ele tinha como aquele medo de ser católico. Mas ele rompe esse medo e começa a estudar. Teólogos católicos, vou estudar, vamos ver o que dizem. E ele, como doutor em teologia, tinha capacidade de estudar. E ele se converte, se hace católico. Recibe o bautismo católico, o bautismo não necessitou, a confirmação, a Eucaristia, e se hace católico no ano 96, creio. Depois sua esposa se converte 5 anos depois. Me equivoco. Sua esposa foi em 96, ele em 91. E escreveu depois um livro chamado Roma Dulce Hogar, onde ele e sua esposa vão contando todo o processo de conversão. É um livro muito famoso que se encontra gratuitamente em internet e que recomendo. Roma Dulce Hogar. O autor chama-se Scott Hahn. Scott S-C-O-T-T, Hahn H-A-H-N. Y la esposa llama-se Kimberly. Interesante. Mira, hay tantas maravillas. O sea, cuando hay una rectitud, realmente, si hay protestantes que tienen una rectitud, que tiene una rectitud de conocer la verdad, si tanto, van a llegar. Un acto de humildad mínimo para poder Exactamente. decir, ahí está la verdad. Es como también incluso San Agustín, que buscaba la verdad y no la encontraba hasta que la encontró. Yo tenía un alumno en la facultad que era protestante. ¿Ah, sí? ¿La facultad? Sí, la facultad católica? de teología. Sí. Y yo le dije, pero Eloy, ¿por qué si eres protestante, por qué estudias en la Universidad Católica? Porque quiero conocer la teología católica y hacer el curso de teología. Qué interesante, ¿eh? Interesante. Y fue mi alumno, nos daban muy bien y todo, hacía sus preguntas, pero era una persona que estaba buscando la explicación. Interesante. De verdad. Incluso hacía misiones con los capuchinos, ahí, con los franciscanos. Buenísimo. Una pregunta, por favor, hermano Mauro. ¿Cuál es? A ver. Una pregunta acá. La pregunta de Julio César Pita. No sé si es una pregunta o una afirmación, porque falta la interrogante, pero misa, el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿es solo un símbolo? ¿O es solo un símbolo, una figura? Los evangélicos deben entenderse en sentido figurado. Pregunta si... Muy bien la pregunta. Ali está escrito, ¿no? Julio César, ¿no? Sí. Julio César, excelente tu pregunta, ¿no? Porque tú haces una pregunta sobre la Eucaristía. Debemos entender en sentido figurado o en sentido literal. Incluso haces una continuación que dices, los protestantes piensan de otra manera. Efectivamente, Julio, los protestantes están divididos desde el inicio sobre el tema de la Eucaristía. La postura de Lutero hablaba, es una palabra que a mí no me gusta para nada, pero hablaba de empanación, que Cristo se hace pan. Entonces él pensaba en una consubstanciación, que Cristo está presente, pero solo en el momento. Después Zwinglio, que es prácticamente su seguidor, vamos a tener Melanchthon, que continúa como Lutero, pero Zwinglio que se separa. Zwinglio ya se opone a Lutero,
Imagine el inicio, ya están separados. Como que San Pedro se pelea de Santiago y no, tú vas por todo el otro y acabó. Entonces o inglés ya entiende que no existe presencia real. Va a venir Calvino y va a decir que es solo una representación, solo un símbolo. Calvino incluso persigue a los católicos y prohíbe a los católicos celebrar misa cuando gobernaba Ginebra. Bien, por tanto, vamos ver que los protestantes no tienen una postura sobre la Eucaristía. Todos ellos están divididos. Algunos creen en consubstanciación, otros creen en una presencia simbólica, pero nunca creen en la transubstanciación. Pero vamos a lo que dice las Sagradas Escrituras. Jesús tomó pan, partió y dijo, esto es mi cuerpo. Interesante. Cristo no dice, esto representa mi cuerpo. Claro. Cristo dice, esto es. Ahora, cuando Dios toma, no existía luz, y dice, hágase la luz, ¿qué acontece? Pasa a existir luz. Correcto. Cuando Dios toma el universo caótico y divide la luz de las tinieblas, pasa a dividir. Cuando Dios toma a formato de Adán, algunos dicen un muñeco, digamos así, cría Adán y dice, eso es el hombre, sopla su espíritu sobre el hombre, ¿qué pasa? Pasa a existir el hombre. Por tanto, la palabra de Dios es creadora. La palabra de Cristo es creadora. Cuando Cristo dice, esto es mi cuerpo, entonces efectivamente ese pan ya no es pan, es cuerpo de nuestro Jesucristo. No cambia la forma, sino cambia la sustancia. Por isso utilizamos essa palavra teologicamente a partir da escolástica, transubstanciação, porque não cambia a forma. Por isso estaria equivocado a falar em transformação. Não, transformação seria cambiar a forma, que cambia a substância. A forma é a mesma, a forma de pan, pero es el cuerpo de Cristo. Si perguntamos, ¿qué es esto? Es el cuerpo de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Jesucristo. Por tanto, no es un símbolo, es una realidad. Y los propios protestantes están divididos en esa materia, pero efectivamente ninguna de las denominaciones protestantes acepta la transubstanciación. Todos ellos se dividen, a no ser los anglicanos, que tienen un poco más de conocimiento, están más cerca en ese sentido, pero tampoco tienen la adoración eucarística y toda la secuencia, que son las consecuencias de la consideración de la transubstanciación. Interesante. Una pregunta de Solange Calero dice lo siguiente. Ella dice, como católicos, ¿podemos escuchar músicas protestantes? ¿Ah? Como católicos, ¿podemos escuchar músicas protestantes? Una buena pregunta, ¿no? No sé si la persona que preguntó es casada o no es casada, ¿no? Pero imagine que una mujer casada encuentra a su esposo escuchando músicas de la amante. Porque mire, minha amante canta tão bem. E chega para lá a esposa e diz, mire como canta lindo minha amante. Queda bem. O sea, Solange está respondiendo a la pregunta. Vamos a la próxima. Una pregunta que también es interesante, que aquí, más que una pregunta, es un comentario que dice así, de Ana Lorena, dice así: en mi parecer, no se debe llamar... se les debe llamar protestantes a los no católicos. Llamarles evangélico es incorrecto. No creen en todo lo que está en el evangelio. Entonces, ¿usted qué opinaría o qué añadiría a ese comentario, señor Cabrera? Solo hay una persona que preguntó el tema de la cena. Los protestantes efectivamente hacen la cena y Calvino hacía la cena, pero no creen que esa cena sea una renovación del sacrificio de Cristo. No creen en el aspecto sacrificial de la cena. Ellos consideran solo como cena y no como renovación. Pero debemos recordar que nuestro Jesucristo dice, hagan esto en memoria de mí. Esa palabra memoria debemos entenderla no en el sentido que hoy pensamos memoria, sino en el sentido que Cristo pensa la palabra memoria. Eso es muy importante, porque estamos hablando en otro idioma. Cristo, cuando utiliza la expresión, utiliza en sentido judío, y que el sentido judío es totalmente diferente de cualquier otra religión que existía en la época. El rito litúrgico judío tenía una característica muy importante llamada el memorial. ¿Qué significa el memorial? Cuando se hacía un rito litúrgico, se recordaba en ese momento y se hacía presente la acción salvífica que estaba siendo recordada en aquel momento. Por ejemplo, en la cena,
que hacía con el Cordero, se recordaba y se pedía las mismas gracias y se recordaba a Dios exatamente las mismas gracias del momento que salieron de Egipto. Eso es que lo llamamos el memorial, la palabra memorial. Cuando Cristo utiliza la expresión hagan esto en memoria de mí, no es un simple recuerdo como podemos pensar en el castellano actual, sino que Cristo está diciendo en el sentido que se usaba la palabra memorial en su tiempo, que es de actualización, de renovación, es decir, hacer de nuevo. Por tanto, cuando se celebra la Santa Misa, no se está solo recordando, como es la cena protestante, con pan y jugo de uva, porque ellos no aceptan el vino, que Cristo usó el vino, ¿no? Pero ellos no aceptan. Ellos hacen como una recordación, nosotros no hacemos como una recordación, nós hacemos como una presencia real. Y por eso una persona decía, qué pena que no estamos pudiendo recibir la Eucaristía. Gracias a Dios, la mayoría de las diócesis ya se puede recibir, y les recomiendo que con los cuidados necesarios reciban sí la Eucaristía. Pero vamos a una pregunta de Luis Cabrejos Alcántara. Salve María Luis, para ahí en Chiclayo. ¿Por qué se dicen testigo de Jehová y no Yahvé? ¿Por qué dicen ellos Jehová y no Yahvé? Eso es interesante, eso es muy interesante. Escuchen esta, Aquí, usted sabe que aquí en nuestro barrio siempre, ahora con la pandemia ya no pasa eso, pero antes pasaba todo domingo los testigos de Jehová por aquí, etc. Testigo, ¿no? Haber visto esa escena. Y a mí me tocaba quedarme de guardia aquí en la casa los domingos. Acuerdo. Porque todos salían a la iglesia, me quedaba aquí. Salían para la misa, tenemos un lugar donde celebramos la misa. Y yo me quedaba de guardia aquí en la casa y me tocaba muchos domingos de atenderlos. La visita. Sí. Entonces una vez vino, eran una señora con una chica que creo que debía ser su hijo, su nieta, no sé. Y vino, leyó su escritura. Y leyó la Biblia. Hermano, ¿podemos leer la Biblia? Sí, claro, por supuesto. Vamos a leer la Biblia. Eso, leyó la Biblia. Y ella le dice, señora, ¿cómo está escrito en su Biblia ahí el nombre de Dios? Aquí está, Jehová. Dice, pero ¿por qué Jehová y no Yahvé? Porque cuando Dios aparece para Moisés y declara su nombre a Moisés, incluso Dios no da un nombre como nosotros tenemos un nombre, Eduardo, Mauro, Limber, no. Dios da su esencia, su definición esencial. Yo soy el que soy. Tal cual. O en griego, yo soy aquel que es. Es más fácil de nosotros entendemos esa traducción en griego, ¿no? Yo sé que da su esencia, lo que Dios es. Bien, entonces quedó ese nombre, Yahvé. Yo soy lo que soy, yo soy aquel que es. Perfecto, no hay problema alguno. Entonces, esa señora, y yo le dije, bien señora, pero ¿cómo está su Biblia? Y no supo explicar. Entonces yo le dije, mire, esa equivocación se da con la Biblia de ustedes, porque en el siglo VI, los masoretas, que eran una escuela formada por los fariseos, hicieron una adaptación de las Sagradas Escrituras. ¿Qué fue esa adaptación? El hebreo solo existían consonantes. Todo el hebreo era escrito en consonantes. Por tanto, era imposible una persona que no fuese súper culta leer las Sagradas Escrituras. Tenía que prácticamente conocerla de memoria. Y las consonantes, no tenía vocales. No tenía vocales. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenía vocales, ellos al siglo VI, resolvieron colocar las vocales para facilitar la lectura y la escritura. Hasta ahí, está bien. Perfecto, claro. Es una cosa buena porque sabían que necesitaba conocer eso. Comenzaron ese trabajo. Y cuando llegó en el momento de colocar las vocales en la palabra Yahvé, que está formada por 4 consonantes, entonces se quedó en la duda cómo hacer. Pero había un tema. La palabra Yahvé ya no se utilizaba en esta época. Porque desde el exilio de Babilonia, cuando encontraron el libro de la ley en el templo que fue reconstruido, ahí decía en el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. La gente dice, entonces no podemos hablar el nombre de Yahvé. Y pasaron a utilizar siempre la expresión Adonai, que significa mi Señor. El Señor. Entonces, por eso que ustedes van a encontrar en la Sagrada Escritura siempre esa expresión Adonai. Porque a partir del exilio de Babilonia, solo el sumo sacerdote o el sacerdote, cuando daba la bendición, podía utilizar el nombre de Yahvé. Todo el pueblo usaba Adonai. Entonces, los masoretas, cuando van a hacer esa traducción, digamos así, de las Sagradas Escrituras, mezclan las dos palabras, Yahvé con Adonai. Entonces, las vocales de Adonai con las consonantes de Yahvé. Junto a los dos y sale Jehová. Eso es
hecho en el siglo VI después de Cristo, portanto já 6 siglos después de nuestro Jesucristo. Posteriormente vai ser publicado por primeira vez no ano 1271 em la obra chamada Pugio Fidei. Essa é a primeira vez que isso vai ser publicado. Depois vai ser utilizado por los protestantes a partir do século XVI. E no início do século XX, havia nascido há pouco uma reunião de chamados estudiosos da Bíblia, que fundaram uma nova religião nos Estados Unidos, que era os chamados estudiosos da Bíblia. Pero esse nome não tinha marketing. Não chamava da Bíblia. Testigos da Bíblia, estudiosos da Bíblia, não tinha marketing. Então, buscaram um título mais interessante, mais comercial, digamos assim, mais fácil de a gente aceitar, e encontraram justamente essa obra Pugio Fidei, em que citava o nome de Jeová. E passaram a utilizar o título Testigo de Jeová. Portanto, estamos falando aqui do início do século XX. Eram estudiosos e não se dão conta desse pequeno matiz. Estavam buscando, não? E se alguém diz, pero nós assim, pode buscar em Wikipedia, incluso, o artigo sobre os testigos de Jeová está muito bem escrito. Explica toda a história deles, etc. Vocês vão ver como está escrito aí, podem mirar aí. Eles passam a utilizar esta denominação. Portanto, Jeová está mal traduzido. Jeová seria a mescla entre Yahvé e Adonai. Essa é uma palavra que não existe em hebreu. Foi inventada por los masoretas. Portanto, ya saben la diferencia entre Yahvé y Jehová. Pero yo tengo una última pregunta, Manuel Cavalcanti. Y no sé si usted va a responder sí o no. ¿Usted gustaría volver en otro día para poder continuar con las preguntas? Aquí hay una lluvia de preguntas acá. Hay preguntas, pero ya veo la hora que son 9:40 y el padre José Mario después nos va a cortar el cuello. Tenemos que cumplir los horarios. Exacto. Ahí. Y no queremos acabar sin antes de darles unos avisos importantes. El primero de ellos, todos ven arriba, el famoso teléfono que está allí, bien, es para algo importantísimo. Hermano Limber va a mostrar lo que ya llegó de Brasil, ya ahora hay vuelos para Brasil. Llegó, ahí está, el hermano Limber va a mostrar, son 2 medallas del centenario. Acuérdense que nos estamos aproximando a la fiesta de la Virgen Milagrosa, de la Medalla Milagrosa, y por tanto vamos a hacer el sorteo, no de una, sino de 2 medallas. Ahí voy a mostrar una, voy a sacarle la bolsita mejor. Bueno, entonces es para que ustedes puedan participar del próximo sorteo que se va a dar. ¿Qué día? El día 20. Mejor yo doy un zoom de aquí porque está sin foco. Ahí. No. No, tenga que sacarlo más, a ver que va a llegar bien. Sí. Más adelante, Don Limber, más adelante. Frente a la lente. Más adelante, con ahí. No se ve bien, no. Yo doy un zoom. Ahí está, ahí está. Ahí la medalla. Ahí está, dale la vuelta. Esa es la medalla del centenario. Es muy bonita y esa medalla va a ser sorteada el próximo día, miércoles que viene, el próximo live que se va a dar a las 8:30 de la noche. Hay un simbolismo por detrás precioso y en verdad muy interesante que puedan participar. Son 2 medallas, esta de aquí y hay una en plata. Esa es dorada, la otra es en plata. Vamos a ver quién se lo lleva. Hermano Mauro ha sido muy generoso, así que queda para ustedes, para el ganador. ¿Qué hay que hacer? Nuevamente, el teléfono arriba, coloquen su nombre, su ciudad y claramente coloquen deseo participar del sorteo. Hay muchos inscritos para este sorteo, así que están todos invitados bien para este sorteo y puedan ustedes también allí conectarse el próximo día, miércoles 25 de noviembre, 8:30, nos vamos a hablar sobre la Virgen de la Medalla Milagrosa. Bien, hermanos que quieren conocer sobre la Biblia y si quieren participar de los programas. Si alguien quiere participar del curso de Biblia, por favor, pueden también anotarse ahí arriba. Yo me encargo de que el hermano Cavalcanti reciba toda la información. Ustedes puedan estar en contacto con el hermano Cavalcanti y de esa manera pueden también inscribirse en el curso. ¿Qué días son, hermano Cavalcanti? Los lunes a las 8:15 de la noche. Perfecto, por favor, los que estén interesados también en nuevamente en YouTube. Pueden colocar el mismo teléfono, deseo participar del curso y con gusto van a recibir información del curso de Biblia. Bien, así que estimados amigos, hermano Cavalcanti, especialmente usted, muchísimas gracias por participar, por dignarse a dedicar un tiempo a este modesto live que lo hacemos todos los días, miércoles y domingos, con mucho esmero, con mucho entusiasmo, pero lo hacemos de una manera muy amena para poder dar, como bien dijimos, desde un comienzo de la pandemia, darles este mensaje. Los heraldos del Evangelio nunca los vamos a abandonar. Nunca.
siempre estamos pendientes de ustedes, sea en los que nos ven de Trujillo, de Chiclayo, de Arequipa, de tantos lugares del Perú, de Piura, de Japón incluso, de Estados Unidos, como la señora Gigi que está participando, que la va conectada, de Costa Rica, los terceros costarricenses, de Brasil, en fin, de cada lugar, a todos, de hecho, les tenemos muy presentes porque queremos, de hecho, una cosa, queremos crecer en la fe. Y como el hermano Cavalcanti bien ha respondido a las preguntas que ha seguido dando, es para poder tener una idea de que no podemos salir de esta reunión sin crecer en el amor a la iglesia. Porque la iglesia hoy por hoy está siendo muy atacada. No atacada de manera externa, que ya sería de por sí terrible, sino incluso internamente. ¿Cuántos católicos son católicos de bautizo pero no de práctica? Y por ende dejan mal a lo que significa la Santa Iglesia. Bien, ¿cuántos católicos que deben representar, ya serían parte de la iglesia que enseña a los fieles la doctrina, a veces pues no coinciden con lo que se debe de, con lo que mismo predican? Y la iglesia está muy manchada en un cierto sentido. Pero cuando encontremos un punto más importante, que es que efectivamente la iglesia vence ante cualquier herejía, ante cualquier problema, tenemos la certeza que la verdad se encuentra aquí. Y como bien decía nuestro fundador, Monseñor Juan Cladías, él decía, noten dónde está la verdad. Y él decía, ¿dónde está la verdad? Decía él, en un punto, cuando se la persigue. Siempre el bien, por naturaleza, y la verdad es perseguida. Siempre. Por tanto, si ustedes quieren ver dónde está la verdad, la van a encontrar donde está siendo perseguida. ¿Y dónde se persigue? ¿A qué iglesia se la persigue? ¿Dónde ustedes han visto que han entrado en una iglesia evangélica a hacer un mata-mata como han hecho en tantos otros países? ¿Dónde se ha visto que se arman personas y atacan y matan a una secta o un conjunto de personas no católicas? Siempre todo ataque es a la iglesia católica, porque es allí donde se encuentra y reside la verdad que nuestro Señor Jesucristo dejó en manos de San Pedro, que fue el primer papa. Por tanto, tengan muy presente esto y crezcamos en el amor a la Santa Iglesia con esa perspectiva de que la Iglesia es indestructible. Vendrá Lutero, Zwinglio, Calvino, en fin, mil y unos, pero acuérdense que la verdad solamente existe en una Iglesia, que es la Iglesia católica, apostólica y romana, como bien lo ha explicado el hermano Alexander. Hermano Cavalcanti, muchísimas gracias nuevamente. Y por favor, y la verdad, vale la pena que usted participe en otros live. Si ustedes, por favor, ustedes desean dejar un comentario, si desearía que el hermano Cavalcanti vuelva otro día, por favor, vale la pena que usted también haga un comentario allí. Si alguien tiene una pregunta extra y no supieron, o capaz nos faltó algo responder, faltó el tiempo. Nuevamente el teléfono arriba, pongan su pregunta al teléfono, que también la vamos a responder con toda confianza. Si son preguntas muy difíciles, el hermano Cavalcanti les va a responder también, ya por privado, no hay problema. Bien, hermano Cavalcanti, una oración, por favor. Bien, vamos a hacer la oración. Agradezco a todos por la presencia, a todos que nos están acompañando, y vamos a pedir que la Santísima Virgen sea en el corazón de cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Salve María, entonces, estimados amigos. Hermano Mauro, por favor, un videito. Salve María. El que usted guste. ¿Es aquí? Póngale, a ver. Muy bien. Salve María. Salve María. Nos vemos hasta el miércoles, el próximo día miércoles. Salve María. Vamos a ver un video sobre el arma más poderosa. ¿Cuál es el arma más poderosa? Vamos a ver. Nuestras manos fueron hechas para tener un arma que es un arma tremenda. No existe un tesoro tan precioso, ni un regalo tan valioso, ni un arma tan poderosa como esta que veremos a continuación. El fundador de los Heraldos, Monseñor Juan Cladías, nos lo explica con toda claridad. Causa verdadera alegría porque nuestras manos fueron hechas para tener un arma que es un arma tremenda, peor que la bomba atómica.
Esta arma vale más que cualquier otra del mundo. Esta arma consigue cosas que las bombas atómicas no consiguen. Esta arma consigue de Dios lo que las pistolas, los fusiles, las metralletas, lo que quieran, no consiguen. Y esta arma nos ha sido dada por Nuestra Señora, porque Nuestra Señora quiso que nosotros la usáramos como nadie en la historia ha usado esta arma. Los dominicos, después de Santo Domingo, que ha recibido el rosario directamente de las manos de Nuestra Señora, los dominicos han hecho maravillas con el rosario. El propio Santo Domingo ha hecho maravillas, ha expulsado demonios, ha hecho verdaderos desastres al mal con el rosario. El rosario ha sido en la historia un instrumento tremendo de destrucción del mal. Nuestra Señora en Fátima ha pedido que nosotros rezáramos el rosario. Yo me despido de ustedes diciéndoles, sepan usar la arma más poderosa que hay en la tierra. Nunca dejen su rosario. Nunca dejen de rezar el rosario. Recen el rosario y en breve ustedes serán los soldados más poderosos que la historia ha conocido.